Buenas, el tema del que voy a hablar es el multímetro. Soy el universitario Carlos David Yurquipati de la carrera de informática de la materia INF 330 Hardware, dictada por el docente Reinaldo Ceballos. El inventor del multímetro fue Donald McCady, nacido en Bayonne, Nueva Jersey, en el año 1899. Asistió al Colegio Kenyon, donde fue miembro de la fraternidad Sigma Pi. Reclutado por el ejército estudiantil en la Primera Guerra Mundial. Murió en Passaic, Nueva Jersey, a causa de una lesión intestinal. Donald tenía una visión que era la siguiente. Era la de compactar 3 aparatos en uno: el amperímetro, el voltímetro y el ómetro. En un principio, solo funcionaba para circuitos de corriente continua. Un multímetro, también denominado tester, es un dispositivo electrónico y portátil que permite a una persona medir distintas magnitudes eléctricas que forman parte de un circuito, como ser corrientes, potencias, capacidades, entre otras. Un multímetro nos sirve para la medición de resistencia, prueba de continuidad, medición de tensión e intensidad de corriente alterna y continua, medición de capacitancia y la medición de la frecuencia. Display, que muestra de forma digital el resultado de la medición. Selector, rueda que permite seleccionar la escala para la medición que se quiere realizar. DC, que sirve para la medición de corriente continua. Y AC, que nos sirve para la corriente alterna. COM, casquillo para enchufar el cable negro, cualquiera sea la medición que se realice. Casquillo donde se enchufa el cable rojo si se quiere medir intensidad o resistencia. Casquillo donde se enchufa el cable rojo si se quiere medir intensidades de hasta 10 amperios. En principio debemos identificar qué vamos a medir y tener una idea de entre qué valores oscila esa medición. Luego se debe conectar los cables al multímetro. El cable negro debe ir conectado en la clavija que tiene denominación COM, de común. Luego, buscamos la clavija que tiene como denominación la magnitud que queremos medir. Por ejemplo, si queremos medir voltaje, buscamos V. Luego, el multímetro mostrará el valor en la pantalla. Si es digital y si es analógico, la aguja se moverá. Existen dos tipos de multímetros. El multímetro digital, que convierte los datos analógicos obtenidos en valores digitales, que luego son mostrados en una pantalla. Estos multímetros miden con la misma exactitud que los analógicos, pero aumentan la precisión a la hora de leer medición, ya que con la aguja hay un pequeño error. Multímetro analógico. Muestra el resultado de la medición mediante una aguja que indica en una escala el valor medido. Tienen una exactitud aproximada en la medición de voltaje de 1% y un rango entre 0.4 milivoltios a 1000 voltios. Para la resistencia colocamos el selector donde hay un símbolo que representa los ohmios y se conecta entre los extremos de la resistencia a medir. Las resistencias no poseen polaridad, por lo tanto no afectará en cuál pongamos el positivo y negativo. Se debe colocar el selector del multímetro en voltaje de AC o DC. Después colocar con la punta roja en el punto positivo y con la punta negra en el negativo. Se conecta en paralelo a los dos puntos donde se desea medir la tensión. Si la conexión se realiza al revés, la medida es de signo negativo. La intensidad se mide con la parte del amperímetro, que se intercala en serie en el circuito donde se quiere medir la intensidad. Aquí también hay que tener en cuenta la polaridad de la conexión. El multímetro es una herramienta muy útil que nos sirve para medir magnitudes de corriente eléctrica.
por lo cual se debe tener un buen conocimiento de cómo usarlo. Es recomendable considerar un margen de error cuando se hace uso de este, para una mejor precisión al momento de la lectura de datos. Existen muchas marcas, lo ideal es buscar uno que se adecue a las necesidades de cada uno. Y con esto finaliza la presentación. Muchas gracias por la atención.